y poder caminar en santidad. Tú eres grande, tú eres poderoso, para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos y hermanas? Vamos a hablar el día de hoy de la humanidad de Cristo. Las luces sí están diferentes el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Y vamos a analizar estos versos que acabamos de leer. Les voy a leer esto, lo que dice un artículo. Dice, la humanidad de Cristo se refiere a la realidad de que en su encarnación el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana completa, con todas sus limitaciones, pero sin renunciar a su divinidad. O sea, Él sigue siendo divino, para poder servir como representante, sustituto y ejemplo de la humanidad. Y continúa este artículo. En su encarnación, el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana completa, o sea, un cuerpo, un alma, mente, voluntad, etc., ¿verdad? No asumió una persona humana distinta, ya que Él mismo es una persona divina, sino que obtuvo, o más bien otorgó, personalidades de nuestra naturaleza humana. Como ser humano, Jesús experimentó todas las limitaciones ordinarias que nosotros padecemos, pero Él no pecó, no en forma pecaminosa. Creció y se desarrolló, experimentó el hambre, sed, cansancio y todas las emociones que un ser humano puede experimentar. Como un verdadero ser humano, el último Adán vivió en obediencia absoluta a Dios a través de su encarnación, su humanidad, como nuestro representante y sustituto mediante su vida, muerte y resurrección, merecedor de la salvación para todos los que en Él creen. O sea, Él obtuvo la salvación para nosotros. Y como dice así, nuestro Señor nació humildemente en un pesebre, creció, ¿verdad? Así como dice la palabra en Lucas 2:52. Y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y como habíamos dicho, tuvo hambre, sed, se cansó. También fue tentado, también lloró, fue rechazado, experimentó la traición y también al final murió. Todo lo que nosotros hemos pasado, en sí, excepto la muerte, pero sí la vamos a experimentar, a menos que el Señor venga. Regresemos al capítulo y al verso, Hebreos 4:14, ¿verdad? Y hay que trazar estos versos para poder entender. Y dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Cuando Él traspasó los cielos, así como el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Tenía que pasar 3 etapas, o sea, el atrio exterior, el lugar santo y entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio del pueblo. El Señor también traspasó de una similitud, traspasó los cielos, o sea, el cielo atmosférico, lo que vemos, ¿verdad? El cielo estelar, las galaxias, el universo, hasta entrar a la morada de Dios, donde Él habita. Él realizó el sacrificio perfecto y definitivo. O sea, Él, siendo el sumo sacerdote que nos representaba a nosotros, pero en sí mismo Él también era el sacrificio perfecto. El tabernáculo no era más que una representación limitada de la realidad celestial. Cuando Jesús entró en el lugar santísimo, habiendo consumado la redención, aquella representación terrenal fue reemplazada por la realidad del cielo mismo. O sea, nosotros tenemos una entrada directa ahora a Él. No ocupamos un sacerdote, no ocupamos un sumo sacerdote, no ocupamos una otra persona, sino que tenemos una entrada directamente hacia nuestro Padre Celestial. ¿Y cuánto le damos gloria a Él por eso? Cuando Jesús entró en el lugar santísimo, reemplazó esto, ¿verdad? Liberada de lo terrenal, la fe cristiana se caracteriza por lo celestial. No vamos ahora al templo a ofrecer sacrificios, sino tenemos entrada hacia Dios directamente, que es lo que el Señor nos dio. Cuando leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, alguien que nos representa ante el Señor, que traspasó los cielos, o sea, que sobrepasó todo, no solamente rasgó ese manto
que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, sino que traspasó todos los cielos, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor, que es humano, que es divino, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? Retengamos nuestra profesión. Cristo es el centro de nuestra confesión de fe en el Evangelio, ¿verdad? Tanto el credo como en el testimonio público. Sin duda los lectores no renunciarán a Cristo a quien habían profesado, ni rechazarían lo que Él hizo por ellos. Si comprendieran la superioridad de su persona y su obra, lo que quiere decir esto es que si nosotros entendemos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no lo vamos a rechazar, ¿verdad? Sino cuando habla de profesión, quiere decir que va a haber una creencia interna, lo de adentro, y una confesión oral, externa. Lo que está diciendo aquí es retengamos a lo que hemos creído y confesado. Cuando leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, alguien que traspasó los cielos, nuestro Señor, que es humano y divino, ¿verdad? Retengamos lo que hemos creído y confesado nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos observa, ¿verdad? Pero sino que Él se compadece de nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros momentos más oscuros, más tristes, también nuestras debilidades y donde fallamos, donde flaqueamos. Sino que dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él experimentó todas las emociones humanas, las experiencias humanas, pero Él no pecó. Él se compadece de nosotros. Muchas veces en algunas religiones ven a Dios como una persona o un Dios rígido, ¿verdad? Que condena a todo el mundo, que trae juicio eterno, etc. Y sí, esa es una parte de sus atributos divinos. Pero aquí la palabra nos está enseñando que también tiene misericordia de nosotros porque sabe que somos débiles. Eso no nos da excusa de pecar, ¿verdad? Porque la palabra es clara. Dice, sed santos porque yo soy santos. Pero sí nos da un acercamiento, que es donde vamos a llegar en el verso 16. Acerquémonos pues, ¿verdad? Dice el verso, confiadamente al trono de la gracia. O sea, en nuestros momentos difíciles, nuestros momentos débiles, de tentación, de pruebas, de aflicción, la misma palabra nos invita a acercarnos a Él. Y no solamente en la forma de ¿cómo se dice? Como cuando uno va a visitar a alguien que no conoce, ¿no? Como que se cohíbe. Pero dice la palabra confiadamente, seguro de ti mismo, ¿verdad? Al trono de la gracia. No por el mérito uno, sino por lo que ya el Señor hizo en la cruz del Calvario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿verdad? O sea, y cuando decimos gracia, es favor inmerecido. O sea, misericordia y un favor inmerecido. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. O sea, cuando todo vaya mal, cuando nos estemos ahogando en los problemas, en las aflicciones, en las diferentes situaciones de la vida, es cuando la palabra nos dice, acércate. Yo diría que no solamente en momentos difíciles, sino en todo tiempo nos hemos de acercar a Él, ¿verdad? En la dificultad, en la tribulación, pero también cuando estamos alegres, cuando toda nuestra vida vaya bien. ¿Qué es lo que sucede con muchos cristianos? Todo les va bien, o personas que comienzan a ir a la iglesia, les comienza a ir bien en la vida y ¿qué sucede? Se olvidan que una vez vinieron a la iglesia. Se olvidan una vez que había un Dios que les ayudó, que los sacó de donde estaban. Pero aquí la palabra nos dice que en el momento desesperante vayamos a Él. Pero también tiene la connotación de que vayamos también cuando todo vaya bien. Vayamos a Él cuando todo vaya mal. ¿Verdad? Vemos aquí, la palabra nos hace esta invitación, ¿verdad? De acercarnos con una seguridad, confiadamente, ante su trono. Pero también tiene esta idea
de que al momento que clamamos, el Señor dice en esta forma, y esto lo leí de un comentario, es que significa es agarrar o sujetar, es el sentido de prestar ayuda. O sea, en tu momento difícil, el Señor te presta la ayuda. Proviene de una imagen de sujetar a alguien o para empujar a alguien. Y se entiende más esto cuando alguien se está ahogando. ¿Qué es lo que sucede? Grita o trata de gritar antes de que el agua entre, ¿no? Y lo que significa aquí es dar ayuda, es la persona que ayuda, la persona que lo que va a hacer, lo va a agarrar como pueda, ¿no? Especialmente si está en la superficie, ¿verdad? Y la persona se está ahogando, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a agarrar a la persona y lo vas a agarrar como se pueda sacar, ¿verdad? Por el pie, por donde sea, mano, lo que sea. Esa es la idea de que cuando la persona está en un desesperamiento fuerte, ¿verdad? El Señor, en este oportuno socorro, disculpen, vamos a alcanzar misericordia y gracia. En el momento desesperante. Eso es lo que está diciendo el verso. Vemos aquí claramente cómo el Señor nos ayuda, nos da un favor, algo que no merecemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que decía el verso 14? Porque no tenemos, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4. Y ese es el primer punto, la compasión de nuestro Dios hacia nosotros, o su encarnación, de que se puede compadecer de nosotros. Tenemos Mateo 4. Si lo tienen, me dicen con un amén. Funciona que toma un poco de agua. Mateo capítulo 4, verso 1. Y leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, esta tentación era ya planificada por Dios. Esto tenía que suceder así. No es nada de sorprendente. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Gracias al Señor que nosotros solamente ayunamos, ¿cuántas veces? 2 veces al mes, 4 horas, ¿no? Pero aquí vemos el ejemplo del Señor que Él ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Y qué sucede debido a eso? Tuvo hambre. Verso 3. Y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si se fijan en cómo la pregunta está trazada, si eres, ¿verdad? Y aún así es como el diablo tentó a Eva, como que Dios dijo. La pregunta está hecha como una afirmación de duda. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. O sea, está apelando el enemigo al hambre, porque sabe que el Señor había ayunado por 40 días y 40 noches. Está apelando a esa área. Y luego le está metiendo la duda. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Aquí vemos la primera tentación, que es el hambre. Y realmente la duda, poniendo una duda. Y una de las cosas que sucede en la vida cristiana o en todo ser humano es que siempre el enemigo va a venir y va a querer poner duda en el creyente. Si realmente cree en la palabra de Dios. Verso 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
Su escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de la comida que comamos va a vivir el hombre, vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es sumamente importante estudiar las Escrituras, vivir las Escrituras, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento espiritual. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, otra vez la duda, si eres, ¿no? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Verdad? Cuando vemos la primera tentación es primero hacia el hambre, hacia algo que se puede ver. Pero en este caso la tentación viene de otra forma. Viene con una escritura torcida. Viene con una escritura mal aplicada. Porque esto se refiere en protección del Señor. Y yo comparto la misma opinión que el pastor. Tal vez en esta vida no nos toque sufrir persecución. Tal vez. Puede ser que sí, puede ser que no. Solo Dios sabrá. Pero lo que sí vamos a ser atacados diariamente va a ser por la falsa enseñanza. La falsa enseñanza siempre va a estar presente en toda la vida del creyente, y especialmente nosotros que vivimos en este tiempo. Va a estar presente. Por eso es importante leer las Escrituras. Andaba viendo las redes sociales y de repente salió un verso. Y era mal aplicado. Y yo lo pude discernir gracias a Dios. Andaban haciendo una totalmente variación lo que era esa Escritura. Pero si no nos ponemos a estudiar las Escrituras, si no nos ponemos a escudriñarlas, a vivirlas, es muy fácil creer las mentiras del diablo, creyendo que estamos bien, cuando en realidad no es así. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor no le dijo, no está mal lo que estás diciendo, no. Le dijo, pero también dice, o sea, también está aquí diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Si vemos en las dos tentaciones, el Señor está diciendo, escrito está, escrito está. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos, no algunos, todos. Y su gloria, o sea, todo lo que los hace importantes de ese tiempo. ¿Verdad? Sería el equivalente de Estados Unidos con sus bombas nucleares, su economía, todo el dinero que puede gastar. O sería como en China su suma población. Similar así, se le mostró todos los reinos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y aquí vemos el verso 9. Y le dijo, todo esto te daré, ¿verdad? Si postrado me adorares. Todo esto te voy a dar. Y muchas personas es lo que buscan, dinero, fama y admiración. Pero en el caso de esta tentación era gloria antes de ir a la cruz. Porque todo esto, lo que es la gloria de nuestro Señor, Él ya la ha tenido, más bien la ha tenido antes de la encarnación. Y ahora iba a hacer su misión, que era morir en la cruz del Calvario. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? Vete Satanás, ya era una orden, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando vemos estas tentaciones, ¿verdad? Vemos cómo el Señor venció. Y Él venció diciendo, escrito está.
escrito está. Las tentaciones van a venir en nuestras vidas, las aflicciones y las diferentes circunstancias de nuestra vida. Si tenemos un conocimiento amplio de la palabra de Dios, vamos a poder decir igual. Escrito está. La Biblia dice esto. La palabra de Dios dice esto. Pero si nuestro interés en la escritura es muy mínimo, entonces ¿de dónde vamos a decir escrito está? ¿En dónde vamos a decir? Vamos a decir, pues creo que el hermano dijo esto. O creo que la hermana nos dijo esto. No, tenemos que estar seguros de lo que hemos oído, seguros de lo que hemos aplicado en nuestras vidas y decir, si el Señor dice en su palabra esto, así es. No hay duda, no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y si hay duda, entonces el enemigo ya metió la duda entre nuestros corazones. Por eso cuando dice, si eres el Hijo de Dios o cuánto Dios te ha dicho, es una pregunta ya dudosa. Y es por lo general como el enemigo nos tienta. Continuamos. Como había dicho, para concluir, escrito está lo que el Señor dijo. Es como se resiste la tentación con la escritura. Es como podemos vencer en las diferentes circunstancias, contra las falsas enseñanzas, contra lo que el mundo nos puede ofrecer. Escrito está. Todo se puede vencer a través de las escrituras. Ahora quiero que veamos otra parte. Ahora vamos a ir a Lucas 19:41. Lucas 19:41. Vamos a leer un poquito más arriba, el 33. Lucas 19:33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? O sea, este animal de carga. Es los discípulos que iban a agarrar este animal para el Señor. Ellos dijeron, verso 34, porque el Señor lo necesita. Lucas 19, ahora el 35. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. El Señor se sube sobre este pollino. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, por de todas las maravillas que habían visto. Comienzan a adorar al Señor, ¿verdad? El Señor se sube sobre este animal y lo comienzan a adorar. 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. 39. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. 40. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero fíjense en el verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor, ¿verdad? Manda a sus discípulos que agarren este animal de carga y luego Él se sube. Todas las personas, las multitudes glorifican a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y dan gloria y honra al Señor, alaban a Dios. Pero entonces llegamos al 41 y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué habrá sucedido este caso? ¿Por qué un contraste tan fuerte de este modo? Pero los mismos versos nos contestan. Verso 42. Diciendo, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán
Y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué interesante. Al Señor lo adoran, lo alaban, ¿verdad? Toda esta multitud. Pero luego el Señor llega a la ciudad y llora sobre ella, ¿verdad? Y luego comienza esta expresión: oh, si también tú conocieras a lo menos este día lo que es para tu paz. Lo que está sucediendo aquí es que esa misma multitud después le iban a decir que lo crucificara. Su adoración no era genuina. Su conocimiento del Señor no era genuino. Por eso el Señor ya sabía, Él podía ver la adoración, la alabanza que damos, o sea, que ellos estaban dando en ese tiempo. Y aún la que damos en nuestros días. Y por eso dice: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para ti tu paz, es para tu paz. O sea, el Señor mismo, el príncipe de paz, estaba ahí con ellos. Pero ellos lo iban a rechazar más adelante. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, o sea, no puedes ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a explicar, porque es algo histórico. Cuando vemos este punto, cuando Jesús llora, estamos viendo su humanidad. Así como fue tentado, es su humanidad, ¿verdad? Y así como nos dice Hebreos, que fue tentado en todo, pero no pecó. Todo se está conectando. Cuando estamos leyendo esto: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán. Lo que esto sucedió es que en el año 70, ¿verdad? El general Titus, cuando sitió a Jerusalén, esto sucedió. Y esto más o menos sucedió el 9 de abril, en el año 70. Cortaron ellos todos los suministros y atraparon a miles de personas que se encontraban en Jerusalén para la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, que apenas había terminado. O sea, todos los judíos se habían reunido. Y es cuando Tito, el general Tito de Roma, la sitió. Los romanos construyeron sistemáticamente, ¿verdad?, terraplenas alrededor de la ciudad. O sea, la sitió, sometiendo gradualmente a sus habitantes a la hambruna, o sea, hambre. No dejaron pasar la comida y nada en esta situación. Los romanos mantuvieron el asedio durante todo el verano. Conquistaron diferentes sectores de la ciudad. Iba cayendo la ciudad poco a poco. La caída fue gradualmente y se terminó de caer en septiembre. Desde abril hasta septiembre se andaban muriendo literalmente de hambre. Y ya cuando llegamos al 44, y te derribarán a tierra, ya está diciendo, y a tus hijos y lo demás, ya está diciendo que esto ya se estaba cumpliendo en este entonces, porque los romanos destruyeron por completo la ciudad, el templo, las viviendas de las personas, y mataron a los que estaban ahí, hombres, mujeres y niños, etc. Y lo hicieron brutalmente. ¿Por qué? Porque la misma verso nos dice: y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, el Señor estaba viendo esto. Al Señor no se le puede engañar con una adoración, una alabanza que es solamente para mostrar o para que otra gente cante. No, la adoración y la alabanza debe de ser genuina, porque al Señor no se le puede engañar. Y debido a eso, el Señor ya lo estaba viendo, sabía lo que a Jerusalén le esperaba y lo podía ver, y debido a eso comenzó a llorar en su humanidad. Y ese es nuestro Señor, que Él puede ver estas cosas y se compadece de nosotros. Se compadeció de Jerusalén a pesar que lo rechazaron, a pesar que lo traicionaron. ¿Qué nos dice Juan 1:10 al 11? ¿Verdad? Juan 1:10 nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo rechazaron. Y aún el mundo de hoy lo sigue rechazando, que no es sorprendente.
Pero también en esa experiencia de humanidad, nuestro Señor también experimentó la traición. Y eso también se puede ver dentro de las Escrituras. En Lucas 22, verso 3, donde dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Nuestro Señor experimentó todas las experiencias humanas, las diferentes situaciones. Por eso Él se puede compadecer de nosotros. A diferencia de nosotros, Él no pecó. Desafortunadamente en nuestro caso, nosotros sí caemos en tentación. Pero Él no pecó. Pero aún en la Escritura nos invita a que vayamos a Él. A que vayamos a Él en nuestro tiempo de necesidad, nuestro momento de ayuda. Porque lo ocupamos su ayuda. El Señor se encarnó y experimentó todas estas cosas. Y como dije, no pecó. Él nació, creció, fue bautizado, sintió hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo que dormir, tuvo que descansar. ¿Verdad? Su familia inmediata no creía en Él. Y eso es en Juan capítulo 7. Visitó a diferentes personas, a Lázaro, a sus hermanas. Se regocijó en muchas veces. Fue traicionado, como acabamos de leer. Fue rechazado por lo suyo. Se entristeció. Aún Mateo 26:37 dice, tuvo angustia. Mateo 26:38 dice, tuvo pena intensa. Fue tentado como nosotros. Lloró y también murió. Ese es el Señor que servimos, que se compadece de nosotros. Y ahora volvamos a Hebreos 4:14 y volvamos a leer el verso, ahora que sabemos lo que el Señor experimentó. Hebreos 4:14. Por tanto, ¿verdad? Es una palabra de transición. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Él es el que traspasa todo. Jesús, el Hijo de Dios, que es divino, que es humano, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos lo que hemos confesado, lo que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso, como había dicho antes, en nuestro momento más difícil, Él sabe, Él conoce. Les andaba diciendo a los jóvenes una vez, donde hay como un dicho que dice, He knows, Él sabe. Él sabe lo que padecemos. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nosotros. Toda tentación que podamos experimentar en esta vida no es nueva. El Señor lo padeció, pero sin pecado. O sea, Él venció. El pecado no tuvo dominio sobre Él. Y ya entonces, cuando leemos 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es la invitación. Acerquémonos porque ya el Señor traspasó los cielos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para nuestro momento más difícil. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Como dice otra vez, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos enseñó cómo vivir, cómo resistir la tentación, ¿verdad? Y también nos enseñó cómo morir. Y nos invita a través de las Escrituras a que nos acerquemos a Él, a que lo busquemos, a que vivamos la palabra, a que no dejemos que la tentación nos gane, que el pecado nos gane, sino que a través de Él podemos vencer el pecado, podemos resistir la tentación, podemos vencer el mundo, pero solamente en Él. Fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Vamos a orar.
Con esto concluyo. Si por favor se ponen de pie. Y si usan pasar o orar de sus asientos, lo pueden hacer. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Porque es directa, Señor. Entendemos porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Venimos ante ti, Padre Santo, agradecidos, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que conoce nuestras aflicciones, nuestras debilidades, nuestros miedos. Cada emoción que podemos pasar, cada circunstancia, tú la conoces, Señor. Y en este momento nos acercamos a ti si estamos pasando tentaciones, si estamos dejando que el pecado nos gane, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote ayuda, Señor, porque es nuestro oportuno socorro. Ocupamos de ti, Señor, ocupamos de tu palabra, Señor, ocupamos más de ti, Padre Santo. Así como venciste, Señor, en la tentación, Señor, diciendo escrito está. Te pedimos en este día, Señor, que nosotros también podamos decir escrito está. Y no porque hemos estudiado solamente, Señor, sino porque vivimos tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. En este momento, ayúdanos, Señor, en los momentos de aflicción, de dificultad, Señor. Aun cuando nosotros creemos que todo va bien, nos acercamos a ti, Señor. Recibimos esa invitación que dice: acercamos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Nosotros nos acercamos, Señor, confiadamente por lo que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Agradecemos, Señor, porque sabemos que hallaremos gracia y misericordia, o sea, favor inmerecido. No es por lo que hemos hecho ni lo que podamos hacer, Señor, sino por tu divina voluntad y por tu misericordia, Señor, que nos podemos presentar ante ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, hemos visto las diferentes tentaciones que el enemigo trae acerca de las necesidades básicas, Señor. Te pido, Señor, que podamos contestarle de la misma manera, que no solo del pan vivirá el hombre. Que podamos, Señor, discernir cuando es tu palabra y cuando son prédica emocional, que no viene de parte tuya, Señor. Ayúdanos a discernir, Padre Santo. Ayúdanos a distinguir, Señor, entre tu voz y lo que no viene de parte tuya, Señor, y rechazarlo. Toda oferta del enemigo, Señor, toda oferta del mundo, Señor, o nuestra carne que nos quiere ganar, Señor, la rechazamos, Señor, porque esperamos, Padre Santo, una vida eterna contigo, Señor. Queremos vivir una vida en santidad, una vida que te agrade a ti, Padre Santo. No queremos vivir una vida, Señor, nomás por vivirla, sino una vida que sea aceptable y agradable ante ti, Señor. Así como decían los predicadores antes de mí, Señor, que nuestra vida sea un himno constante ante tu presencia, Señor. Ante ti, Señor, que sea un himno de agradarte a ti, Señor, que sea una carta escrita digna de glorificar a su autor, que eres tú, Señor. En este momento ayúdanos, Señor, con todas estas cosas que debemos de enfrentar en nuestro diario vivir. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos transformes, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tú ves, Señor, el corazón, Señor. Hemos visto el ejemplo de la entrada triunfal, Señor. Y cómo tú, Padre Santo, sabes todas las cosas, Señor. En tu humanidad lloraste, Padre Santo, así como nosotros lloramos, Señor, en diferentes etapas de nuestras vidas. Bien se cumple el verso, Señor, que te compadeces de nosotros, que tienes misericordia de nosotros, que no eres un Dios ajeno a nuestras dificultades y a las tentaciones, sino que estás cerca de nosotros. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que nos transformes, que nos guíes, Señor, que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad.
Padre Santo, ayúdanos, guíanos. Y así como leímos el último verso en Pedro, Señor, en la primera carta de Pedro, queremos seguir tus pisadas, Padre Santo, porque tú nos diste ese ejemplo de cómo hemos de vivir en esta vida, cómo hemos de comportarnos, aún en la ira y en el enojo, cómo hemos de errarnos aún en ese sentido, y aún cómo hemos de morir, porque en los evangelios también nos enseña. Oh Dios Todopoderoso, tú has puesto las limitaciones en los corazones, y cuándo nos tendremos que presentar ante ti, Señor. Pero yo te pido en este momento que cada uno de nosotros, Señor, vivamos una vida que glorifique tu nombre. Y al momento, Señor, que nuestros ojos se cierren en esta tierra, nuestros ojos abiertos, Señor, ya en la eternidad, Señor, despertemos en gloria y podemos glorificarte y exaltarte, Señor, y saber que todas las penas de esta vida, Señor, todas las tristezas, las tribulaciones, las tentaciones no son nada comparado con la vida eterna, comparado a lo que ya está preparado para nosotros, Señor, la herencia incorruptible. Te glorificamos, Señor, te exaltamos. Solo tú eres santo, Señor. Sean los entendidos que resplandezcan y que entiendan tu palabra, Señor, porque así dice tu palabra, que los entendidos resplandecerán. Y nosotros, Señor, queremos ser entendidos. Queremos resplandecer con el conocimiento de tu palabra, Señor. No porque una persona nos enseñe de cierta manera, sino decir, escrito está. Declarar tu palabra, Señor, sin tartamudear, sin decir que creo, siento, pienso. No, es lo que dice tu palabra, ya establecida desde la eternidad. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Hasta el día de hoy tú nos guardas, tú nos cuidas. No ocupamos, Señor, visiones o sueños, ni ocupamos ver ángeles, ni nada de eso, porque tenemos tu palabra y tu Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Amén. Amén. Y así entrego el lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que nos invita a acercarnos a Él cuando estamos caídos, cuando estamos enfermos, cuando cometemos errores, cuando pecamos. Nos invita a acercarnos a Él para encontrar en Él la ayuda que necesitamos como hijos de Dios. Es hermoso. La misericordia del Señor es maravillosa. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a darle gracias al Señor por su presencia, por su palabra, por la vida de Miguel Ángel. Bendito sea su nombre, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque usted como Dios todo lo sabe, Señor. Todo lo conoce. Y al darnos la oportunidad de reunirnos en su casa de oración y al exponer su palabra, Señor, usted sigue tratando, Padre, en esas áreas internas del corazón de su pueblo, Señor. Gracias porque en usted encontramos refugio. Gracias porque en usted encontramos sanidad. Gracias porque en usted encontramos libertad. Gracias porque en usted encontramos la ayuda que necesitamos, Señor, día con día, mi Dios. Gracias por esa invitación que nos da, mi Señor, de acercarnos, Padre, ante su presencia, sabiendo que usted no rechaza un corazón contrito y humillado. Gracias porque usted todo lo sabe, Señor. A usted nadie le puede engañar. Usted conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por ser quien es. Le adoramos y le exaltamos el día de hoy y siempre, Padre. Le doy gracias por su palabra, Señor, y le ruego que siga obrando, que siga bendiciendo la vida de Miguel Ángel, Señor.
que siga ayudándolo en sus necesidades, Padre, que lo siga usando en su palabra, Señor, que siga obrando en cada uno de nosotros, Padre, que cada vez que nos reunamos aquí, Señor, vengamos con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un deseo de adorarle y de escuchar su preciosa palabra, Señor. Gracias por su palabra. Bendiga su iglesia, Señor. Bendiga cada necesidad que tiene su iglesia, Padre. Cada petición que mis hermanos tengan en su corazón, la traemos ante el trono de su gracia. Y rogamos, Padre, que usted siga fluyendo en cada necesidad, en cada persona que esté enferma, en cada persona que esté triste, en cada persona que tenga depresión, en aquellos que están sufriendo, Señor, por la muerte de algún ser querido, Padre. Te rogamos, mi Señor, que sigas teniendo misericordia de tu pueblo, Dios mío, y nos ayudes, nos fortalezcas, nos des paz, nos des consuelo para seguir adelante, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y recibe como siempre, Padre amado, todo el honor, la gloria y la honra que solamente son para ti, mi Dios. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, todos decimos amén.